Buen día y bienvenidos una vez más a Live. Hoy me tocó hacer el video mientras limpio la cocina porque la vida no te da tregua. A la periñola que está lleno de hongos esto. Y es un asunto curioso esto de los hongos porque los hongos son seres vivos. Y como toda forma de vida, los hongos están hechos por células, que es otra propiedad que tenemos todos los seres vivos. Y también los hongos, por ser seres vivos, tienen que provenir de otro ser vivo preexistente. Ahora, eso no siempre fue algo evidente para los naturalistas y los biólogos. Hubo toda una corriente de pensamiento que lo que proponía era que la vida podía surgir de la materia inanimada, o sea, la vida podía surgir de la no vida. Se llamaba generación espontánea esa idea de creer que las formas de vida podían venir de otras cosas que no estuvieran vivas. Incluso llegaban a haber recetas, como la receta de Van Helmont, que, bueno, Van Helmont era un naturalista, ¿sí? No era cazador de vampiros, ese era Van Helsing, que es otra cosa. Lo que propuso Van Helmont fue básicamente que si uno agarra un tonel o una caja de madera y le pone camisas sucias y le deja unos granitos de trigo, si eso lo deja aislado, al cabo de 21 días, el sudor de la camisa, supuestamente, iba a convertir al trigo en ratones. Ratones vivos, ratones más saludables, que podían incluso reproducirse con ratones normales, aunque nacidos comúnmente, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando del siglo XVII, ¿no? A veces nos parecerá ridículo la idea de Van Helmont, pero en el siglo XVII no había una concepción de ciencia como hay ahora, que consiste en que todo experimento científico tiene que tener un control, ¿sí? Como poner la caja y al lado poner una caja cerrada. Bueno, en aquel entonces no se hacía, ¿sí? Lo peor es que si uno hace la receta, va a funcionar. O sea, si uno hace la receta, va a encontrar ratones. El tema es que obviamente no es que se hayan generado espontáneamente, sino que al encontrar un lugar aislado, con comida y con camisas, lo que encuentra el ratoncito es un lugar perfecto para hacer el nido, ¿no? Y ahí se reproducen. Bien, la historia es que después de mucho discutir acerca de el origen y la composición de la vida, de cómo venía un ser vivo, si venía de otro ser vivo o si se podía generar espontáneamente, se llegó a enunciar lo que hoy en día conocemos como la teoría celular, ¿sí? Que básicamente lo que postula es que, el primer postulado es que todo ser vivo está hecho de una célula o de varias células o del producto de esas células. Y distinguimos entonces dos tipos grandes de células, dos grandes conjuntos de individuos que tienen o un tipo o el otro, ¿no? Vamos a hablar de las células procariotas y de las células eucariotas, siendo la principal diferencia que las células eucariotas tienen organelas con membrana dentro de cada célula, es decir, tienen orgánulos o organelas membranosas. Y las procariotas no las tienen. Eso es una ley absoluta. ¿Ven lo que digo que no te da tregua? En fin, estábamos diciendo que
La diferencia principal era que las procariotas no tenían ningún tipo de endomembrana y que eso era una ley absolutamente universal en la biología. Claro que en biología, cuando algo es una ley universal, significa que tiene excepciones, como el caso de las cianobacterias, que son células procariotas y que tienen una organela membranosa interna que se llama tilacoide. Pero en fin, la historia es que dentro de individuos con células de tipo procariota encontramos a las bacterias y a las arqueas. ¿Podría por favor alguien pensar en las arqueas? Van a ser todos individuos unicelulares, muy pequeños. Algunos pueden ser fotosintéticos, otros son quimiosintéticos. O sea, algunos pueden ser autótrofos, como fotosintéticos y quimiosintéticos, o heterótrofos, que se alimentan de otras cosas. ¿Sí? Es un grupo muy diverso de seres vivos, que son todos, cada uno una única célula. Dentro de los individuos que tenemos células eucariotas, ¿sí? La idea es que la célula eucariota es muchísimo más grande, que tiene esas organelas membranosas, entre las cuales encontramos, por ejemplo, la presencia de un núcleo, encontramos al retículo endoplasmático, rugoso y liso, al aparato de Golgi, lisosomas, en fin, son una larga lista de organelas que tienen membranas, que cada una es un compartimento donde van a ocurrir procesos y reacciones químicas específicos. ¿Sí? La célula eucariota está más organizada, es más específica, es más compleja que la célula procariota. Dentro de individuos que tengan ese tipo de célula eucariota encontramos protozoos unicelulares, encontramos hongos, encontramos plantas, entre las cuales también podemos incluir las algas, y encontramos por supuesto animales, como ustedes, que son animales. En fin, eso es lo que tenemos sobre las células. Bien, el segundo postulado de la teoría celular lo que dice es que toda célula viene de una célula preexistente. Y eso tiene mucho que ver con la idea de un ciclo de vida, ¿sí? Así como las células en algún momento se forman, crecen y llega a un punto que se dividen en dos células hijas. Esas células hijas es como si hubiesen nacido, ¿no? Las células, como los unicelulares, como las bacterias, las arqueas, los protozoos, no nacen, ¿no? Pero en algún momento se forman, ¿sí? Y bueno, si bien tampoco es que se mueren normalmente, porque la célula cuando llega a un punto se divide en dos, la célula madre no se murió, desapareció, quedó repartida en sus dos células hijas, ¿no? Pero bueno, uno puede decir que se pueden morir, ¿no? Se pueden morir si no tienen alimentos, si tienen antibióticos, alguna cosa los puede matar. Pero en fin, así como grandes rasgos podemos decir que los seres vivos en algún punto aparecen, crecen, se desarrollan y llega a un punto que no están más, ¿sí? Ya sea porque se mueren o porque quedan repartidos en sus hijos, ¿no? La pregunta entonces es si todo ser vivo viene de un ser vivo preexistente y de toda célula viene de una célula preexistente, ¿de dónde vino la primera? Y si bueno, de una primera vino de otra que estaba antes, y esa que estaba antes, ¿de dónde vino? Y tuvo que haber venido de otra. ¿Sí? En algún punto tuvo que haberse formado la primera célula, o las primeras células. ¿Sí? Hay muchas teorías acerca del origen de la vida, ¿sí? Del origen de las células. ¿Sí? Hay algunas que hablan acerca de que la vida se originó en el espacio, otras y que llegó a la Tierra en meteoritos, otras hablan de que la vida se originó en la Tierra, ¿sí? Hace 4.000 millones de años. Otras hablan de que la vida que se originó acá, primero se formaron los coacervados. Otras teorías hablan que primero se formaron moléculas de ARN capaces de reproducirse. En fin, hay toda una diversidad de modelos que intentan explicar cómo y cuándo surgieron las células y cómo surgieron los seres vivos. Pero así como uno podría decir entonces que hoy en día ya no creemos en la generación espontánea, salvo para el origen de las células,
porque en las generaciones de la origen de las células se formaron a partir de materia que no eran células. O sea, no, pero sí, digamos. Y bueno, la idea es que hoy en día ya no se podría volver a formar células de materia inanimada, ¿sí? Hoy en día la Tierra es muy distinta a lo que era hace 4.000 millones de años y no podría volver a suceder que se formaran células de materia que se encuentre naturalmente en el planeta, ¿sí? Esa es la idea básicamente. Entonces, todo este asunto de que las células vienen de otras células preexistentes y de que las células tuvieron un origen hace 4.000 millones de años aproximadamente, nos lleva a una conclusión, que es que todas las formas de vida que están hoy en día en el planeta deben tener algún ancestro común, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Que por ejemplo vos y este chimpancé tienen algún ancestro que no era ni humano ni chimpancé, ¿sí? Que habrá existido hace, no sé, 8 millones de años aproximadamente, y que obviamente uno no desciende de los chimpancés que hay hoy en día, ¿sí? Los chimpancés y nosotros somos una especie de primos extremadamente lejanos, pero tenemos un ancestro común, ¿no? Y también uno puede decir, bueno, nosotros y ese chimpancé tenemos un ancestro común con esta jirafa, también. O nosotros, el chimpancé y la jirafa, tenemos un ancestro común con este hongo de sombrero, o con este geranio, o con este grupo de bacterias de Escherichia coli, ¿sí? A la larga, todas las formas de vida están emparentadas. ¿Qué cosa está lleno de hongos esto? El último postulado de la teoría celular lo que dice es que todos los procesos vitales y la reproducción ocurren en las células o alrededor de las células como producto de las células, ¿sí? Es decir, que tanto el metabolismo como la división celular que lleva a que haya más células son efectos mismos de las células, ¿no? Lo cual nos hace volver a pensar un poco el tema del ciclo de vida, ¿no? Uno puede pensar entonces en el ciclo de vida como nacer, crecer, desarrollarse, reproducirse y morir, ¿no? Pero la realidad es que los individuos que llegan a reproducirse no son todos, solamente los afortunados son los que llegamos a reproducirnos. Despacio, no quiero que se golpee nadie. Solamente los afortunados se reproducen, solamente los afortunados se reproducen, solamente los afortunados se reproducen. En fin. Sea como fuera entonces, las células en algún momento se forman, crecen, se dividen, si tienen suerte, ¿sí? Y llega un punto que o bien se mueren o bien quedan en su descendencia, ¿sí? El ciclo de vida en algún punto termina. La verdad es que podríamos seguir hablando sobre esto, pero tengo que volver a guardar todo lo que saqué, así que vamos a dejar acá, ¿sí? Los dejo pensando en las formas en las cuales pudo haber surgido la vida, ¿sí? Mencioné varios casos, si quieren, búsquenlos, investigan, preguntan, así que suscríbanse, den like, comenten, ¿sí? Y hasta la próxima.